Bien, estudiantes, vamos a practicar la tarea de trigonometría de la función seno. Para eso quiero que ustedes presten atención, vean la pantalla. Esta es la tarea que tienen ustedes para la siguiente clase. Entonces, vamos a copiar primeramente los apuntes que está aquí, el triángulo, los ángulos, los lados y todo esto. Nos vamos a enfocar en la función seno. ¿Y qué es para la función seno? Es el cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Entonces, ¿cómo se escribe en matemáticas? El seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, h. Entonces, para que sea más fácil, le hemos puesto CO como cateto opuesto. Ya está mi fórmula principal, esa es la que vamos a manejar. Y aquí está cada uno lo que significa. El ángulo es el alfa, es el ángulo, el CO es el opuesto, la h es la hipotenusa. Entonces, todo esto lo van a copiar ustedes, lo van a memorizar si es posible. Y vamos, continuamos. La fórmula anterior, o sea, de aquí arriba, se puede despejar. O sea, a partir de esta fórmula surgen dos. Si despejamos la h, me da de esta manera. Si despejamos la CO, el cateto opuesto, me da esta fórmula. ¿Ya? Entonces, esto es las fórmulas que manejamos, tres fórmulas. Y a partir de aquí ya vamos al triángulo. Empecemos. Es un triángulo rectángulo, porque aquí hay 90 grados, ¿verdad? Aquí está el ángulo. Entonces, la línea más larga es la hipotenusa, que es la roja. Y ahora el cateto opuesto, esto depende mucho del ángulo. Si yo elijo este ángulo alfa, el opuesto va a ser lo que está al frente, lo que esté al frente, y es esta línea vertical azul. Por tanto se llama cateto opuesto. Si es que yo cambio de lado, el ángulo va a ser este lado, mi opuesto va a cambiar y va a ser el negro, cateto opuesto para este ángulo de la esquina de arriba. ¿Ya? Entonces, sigamos, practiquemos la parte de ejercicios. Su tarea son 5 preguntas, 5 ejercicios. Aquí está su tareita. La primera pregunta. Y vamos con la parte más difícil. La 4 y la 5 es la más difícil. Entonces, hagamos la pregunta número 5. Pero la 4, hagamos la 4. Entonces, la pregunta 4 dice lo siguiente. Nombrar y calcular, dice. Hay que nombrar y calcular. Vamos. El valor de la hipotenusa. Si el CO, cateto opuesto, si el cateto opuesto es igual a 50 centímetros y el ángulo alfa es 40 grados. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esto es la pregunta. Y empecemos. Recuerden cómo nombrar un triángulo. La línea más larga se llama hipotenusa. ¿Cuál es la más larga de este triángulo que está aquí? El azul, negro, rojo. ¿Cuál es el más largo? Es la roja. Por tanto, esta roja se llama hipotenusa. Esta roja hipotenusa mide, no sabemos cuánto mide, porque en mi pregunta no hay. ¿Ya? Me pide calcular el valor de hipotenusa. Ese es mi objetivo. Saber cuánto mide este ángulo, este, esta línea roja hipotenusa. Pero sí me da el dato de mi cateto opuesto. Mi cateto opuesto mide 50 centímetros. Y además me da el alfa que mide 40 grados. Entonces, el alfa está en esta partecita, con verde. Entonces, si este es mi alfa, que vale 40, ¿cuál será mi cateto opuesto? ¿El negro o el azul? ¿Qué creen? El opuesto es lo que está al frente del ángulo. Entonces, el ángulo al frente es esta línea negra. Por tanto, esta negra se llamaría cateto opuesto. Ese es su nombre. ¿Ya? Entonces, como ese es mi cateto opuesto, ¿cuál será mi cateto? Bueno, ¿cuál será mi hipotenusa? La roja. Listo. Entonces, este cateto opuesto ya tiene una respuesta, ya tiene un valor. Y su valor es 50 centímetros. ¿No? 50. Eso mide mi línea negra. La azul no sabemos todavía. Mi ángulo vale 40 grados, ¿no? 40 grados. El alfa. Entonces ya tenemos datos, tenemos h. Entonces recuerden la fórmula de arriba. Habían tres fórmulas. Había una fórmula del seno, del ángulo. Había otra fórmula para el cateto opuesto. Había otra fórmula para la h. Entonces ahorita, ¿cuál me servirá? ¿Del seno, del opuesto o la hipotenusa? ¿Cuál creen que me sirva?
Entonces, para mi objetivo es la hipotenusa calcular. Entonces, por tanto, la fórmula de mi h voy a usar. ¿Y cuál es esa fórmula? Según si ustedes ven en la parte de arriba, la h es la fórmula lo siguiente. Es el valor de mi cateto opuesto dividido sobre el seno del ángulo. Esa es la fórmula que estaba arriba. Entonces yo esta formulita voy a utilizar. ¿Por qué? Porque mi objetivo es calcular la h. ¿Qué hago? En vez de poner h, ¿qué voy a poner? Sigue siendo h, porque no sé cuánto vale. Ahora, en vez de poner cateto opuesto CO, ¿qué voy a poner? Voy a poner lo que vale ese CO, vale 50. Entonces pondré aquí 50. Pero estos son centímetros, ¿no? Están en centímetros. Y ya tengo mi opuesto. Ya está. Listo, entonces ya tengo mi cateto opuesto. Y pongo seno del ángulo. En, en castellano es sen. En inglés es sin, con la i. Ahí está el seno. Y el ángulo, en vez de alfa, ¿qué voy a poner? En vez de alfa. En vez de alfa, ¿qué voy a poner, chicos? En vez de alfa pondría yo el valor de ese alfa. ¿Que vale cuánto? Vale 40 grados. 40 grados es lo que vale ese alfa. Entonces, este grados, le puedo borrar el grados, porque este grado no, la máquina lo subentiende. Solo 40 pondré. Entonces, repito, este alfa vale 40 grados. Ahí está. Lo he puesto, en vez de alfa le he puesto el valor del alfa. Entonces ahora tengo que yo resolverlo en mi calculadora. Tengo que resolverlo. ¿Y qué diría? Entonces lo que está aquí, todo esto, pondré en la calculadora menos el centímetro. ¿Cómo se hace esto? Voy a empezar a usar mi calculadora. Aquí está mi calculadora. Les muestro. Y aquí está. Listo. Ahí está mi calculadora, jóvenes. Aquí lo pondré, centro. Entonces, ¿qué hago ahora? Tengo yo que poner los números dentro de ahí. Entonces pondré primeramente de arriba. Pondré 50, ¿estás? De arriba. Luego viene división. Pongo paréntesis para que no se confunda. Pondré sin y pondré el ángulo 40. Y ya está. Otro paréntesis. Entonces, todo esto lo que está en mi calculadora es lo que está aquí a la izquierda. Y resulta que mi valor es ¿cuánto? 70. Perdón, 77,79. Redondeado. ¿Por qué? Aquí hay varios números, por tanto solamente tomaré dos números. El 6 va a redondear al 8, lo va a volver 9. Entonces pondré 79. Ahora centímetros. Centímetros sigue siendo centímetros aquí. Y ya está mi respuesta. ¿Qué hago? Tengo que remarcar mi respuesta en un cuadro. Listo. Entonces mi respuesta de mi h vale 77,79. Eso lo anoto al lado de mi triángulo, lo copio. Este mouse. 9 centímetros. Y ya está mi respuesta. Ya he nombrado, he puesto mis respuestas, por tanto ya acaba el ejercicio. Practicaremos un poco más de la calculadora. Otra forma de poner divisiones es con esto. ¿Verdad? Aprieto así, este botón otra vez, este botoncito de aquí, aprieto estos, se ponen fracciones. Arriba pongo 50, lo bajo con mi pulsor, ¿no? Todo esto lo bajo, y abajo pondré sin del ángulo 40. Mi respuesta es lo mismo que está aquí, 77,79. Entonces, esto tienen que practicar ustedes para cada ejercicio y ahí acaba. Esto lo borro y esta es mi respuesta. Y eso es todo. Ustedes hagan lo mismito, practiquen con la calculadora. Entonces, cada pregunta que está, ¿no? Esto es parecido. Aquí te da H. Tienes que calcular el opuesto. Entonces, ¿qué haces? Vas a tu formulario. Aquí tienes formulario. Una fórmula usarías para el opuesto. Lo que yo resolví fue con esta
fórmula. Ya, entonces eso practiquen jóvenes y acaba el ejercicio.